Entonces, hemos revisado hasta el momento todo lo que eran los traumatismos del miembro superior. Cuando hablamos de trauma en la columna, su importancia radica fundamentalmente en la posibilidad de que se genere un trauma de daño medular. Entonces, se estima que aproximadamente el 15% de los traumatismos en la columna van a generar daño neurológico, ¿no es cierto?, definitivo. Entonces, va a importar mucho, ¿no es cierto?, lograr un diagnóstico preciso y adecuado de este tipo de lesiones. Los mecanismos como se lesiona la columna van a ser por, ¿no es cierto?, hiperflexión, hiperflexión rotatoria, hiperextensión, compresión y cizallamiento. De hecho, el más frecuente, ¿no es cierto?, es aquel que se produce por hiperflexión, sobre todo cuando las personas caen de altura. Entonces, cuando cae una persona de altura parado, el cuerpo, ¿no es cierto?, por inercia se va a ir hacia adelante. Entonces, al irse adelante vamos a determinar una hiperflexión brusca. Esa hiperflexión brusca va a determinar que una vértebra, ¿no es cierto?, va a aplastar la vértebra que está por debajo, formando como una cuña. Por eso el patrón fracturario, ¿no es cierto?, en este tipo de mecanismos es de acuñamiento vertebral o aplastamiento, ¿no es cierto?, como una cuña de la vértebra. Si adicionalmente, ¿no es cierto?, en el momento de la hiperflexión, ¿no es cierto?, hacemos un movimiento rotatorio del tórax, entonces la vértebra, ¿no es cierto?, no solamente va a acuñar, sino va a triturar a la vértebra que está por debajo. Entonces me va a dar un patrón conminutivo, va a estallar la vértebra. Al producirse los estallamientos vertebrales, con facilidad un fragmento de la parte posterior puede migrar dentro del canal medular y darme un daño neurológico, ¿sí? Los mecanismos por hiperextensión generalmente tienen compromiso ligamentario y tienden a luxar las vértebras. Entonces, en las hiperextensiones, ¿no es cierto?, vamos a tener más luxaciones, ¿no es cierto?, o luxofracturas vertebrales. La compresión se va a dar sobre todo en personas de edad avanzada, ¿no es cierto?, la abuelita que se sienta, entonces por efecto de su peso se aplasta una vértebra, entonces generalmente en vértebras ya, ¿no es cierto?, osteoporóticas. Y el cizallamiento, ¿no es cierto?, se va a presentar cuando la persona, ¿no es cierto?, cae, ¿no es cierto?, boca abajo en la pista y un vehículo pasa encima de la columna, ¿no es cierto?, entonces por el peso del vehículo, ¿no es cierto?, produce un cizallamiento vertebral, entonces con grave daño neurológico. Hay segmentos anatómicos importantes, ¿no es cierto?, muy sensibles a lesionarse. Se estima, ¿no es cierto?, que entre D10 y L2 se van a presentar el 55% de las lesiones vertebrales. Entonces, es el segmento anatómico más hipermóvil y más sensible a dañarse. De ahí le sigue la columna lumbar baja con el 17% y la columna cervical baja con el 13%. La columna cervical alta, 8%, y la columna cervical, que no está acá, perdón, la columna dorsal, que es la que menos, ¿no es cierto?, menos número de frecuencia de fracturas va a presentar. Clínicamente, ¿no es cierto?, debemos sospechar en todo paciente que ha sufrido un traumatismo, ¿sí? Entonces, incluso, ¿no es cierto?, todo paciente que viene, ¿no es cierto?, una emergencia portando un collarín cervical, no se debe retirar el collarín cervical, ¿no es cierto?, hasta hacer un buen examen neurológico y un estudio radiográfico lateral de la columna. Entonces, siempre todo trauma debe tener la sospecha de la posibilidad de un trauma, sobre todo a nivel cervical. Entonces, los pacientes que vienen por traumas en la columna van a generar dolor, van a generar impotencia funcional, ¿no es cierto?, pueden tener, ¿no es cierto?, van a venir siempre con una contractura muscular muy marcada, y obviamente si la columna está deformada o está acuñada, va a generarnos deformaciones gibóticas angulares en la columna, ¿sí? Pero nada de esto hay que buscar, ¿no es cierto?, ante la sospecha de una lesión, ¿no es cierto?, en columna, el diagnóstico o el examen solamente es de tipo neurológico, ¿no? Ese es el punto más importante. E inmediatamente vamos a entrar a los estudios de diagnóstico. Dentro de estos, ¿no es cierto?, la radiología sigue siendo una de las más importantes. Si yo quiero evaluar columna cervical alta,
¿no es cierto?, tengo la radiografía transoral, y fíjense, una radiografía transoral simple, yo puedo ver, ¿no es cierto?, al axis con su odontoides y las dos masas laterales del atlas. Entonces me permite una valoración adecuada. Entonces, y la estándar, que va a ser la radiografía lateral, ¿no es cierto?, de la columna cervical, que se denomina la posición del nadador, ¿sí? Entonces le toman con un brazo levantado y el otro bajando el hombro para poder, ¿no es cierto?, sacar el mayor número de cuerpos vertebrales. Entonces, esta es una de las radiografías estándares que está dentro del protocolo de todo politrauma. Entonces, todo politrauma tiene que tener una radiografía lateral de la columna. Pero ante la duda radiológica, ¿no es cierto?, es mejor un estudio tomográfico. Entonces, si radiológicamente me parece y no me parece, entonces de frente un estudio radiológico, ¿no es cierto?, para que nos descarte o nos confirme la lesión. Y si el paciente va a tener déficit neurológico, vamos a ir, ¿no es cierto?, a estudios de resonancia para ver, ¿no es cierto?, el daño. El tratamiento en columna va desde métodos de inmovilización simple, como un corsé o un collarín o una tracción, hasta la fijación de la columna. Cualquier, ¿no es cierto?, riesgo de inestabilidad en la columna significa que esa columna la tenemos que fijar, y la fijación en columna se denomina artrodesis. ¿Qué es una artrodesis? Es la fusión, ¿no es cierto?, articular. Entonces, si yo tengo una columna con algún signo de inestabilidad, tengo que fusionarla, porque si no, el riesgo de daño neurológico va a ser alto. Incluso si el paciente ya viene cuadripléjico, entonces, ¿qué tengo que hacer? Fusionar la columna para poder rehabilitarlo precozmente. Traumatismos a nivel de la columna cervical alta se producen generalmente, ¿no es cierto?, con impactos del cráneo. Entonces, se ve una alta asociación a traumatismos, ¿no es cierto?, cráneoencefálicos. Pacientes que caen de altura, ¿no es cierto?, los pacientes que se tiran a la piscina y no calculan la profundidad, impactan, ¿no es cierto?, el cráneo. Entonces, y se transmite una fuerza a través del cráneo hacia los cóndilos del occipital, y eso es lo que va a producir la lesión, ¿no es cierto?, cervical alta. Dentro de estas, ¿no es cierto?, está la fractura de Jefferson. ¿Qué es la fractura de Jefferson? Esa fuerza que se transmite sobre el occipital golpea sobre las dos masas laterales del atlas, rompiendo el arco anterior y el arco posterior. Entonces, la fractura del arco anterior y posterior del atlas, que determina un desplazamiento de sus masas laterales hacia los costados, se conoce como la fractura de Jefferson. Ese desplazamiento lateral va a llevar a comprimir la primera raíz cervical, y estos pacientes vienen con una neuralgia occipital o una neuralgia de Arnold, que es, ¿no es cierto?, un dolor occipital intenso por compresión de la primera raíz cervical. Entonces, los pacientes son sometidos a una tracción, ¿no es cierto?, una tracción cervical o un halo de yeso de tracción, ¿no es cierto?, para tratar de realinear el desplazamiento de las masas laterales del atlas. La columna cervical baja, dijimos que es un punto sensible, ¿no es cierto?, de fracturas. Se presentaban, ¿no es cierto?, hasta el 13% de las lesiones fracturarias a este nivel. Entonces, accidentes deportivos, accidentes de tránsito, caídas de altura. Los pacientes vienen, ¿no es cierto?, con un dolor y una contractura muscular importante. El diagnóstico dijimos que lo vamos a lograr con una radiografía siempre, básicamente el estándar lateral en posición de nadador, y si había algún problema, tomografías o resonancia. Entonces, ante algún riesgo de inestabilidad en la columna cervical, es mejor, dijimos, artro de Sala, que es fusionar, ¿no es cierto?, 2 o 3 cuerpos vertebrales para dar estabilidad a esa columna. Las artrodesis pueden ser por vía anterior, ¿no es cierto?, o por vía posterior, independiente de lo que se necesite. A nivel dorsal, las fracturas van a ser rarísimas, ¿no es cierto? La jaula torácica protege, ¿no es cierto?, a la columna, y de tal manera que es el sitio menos sensible, ¿no es cierto?, de presentarse. Estas se pueden presentar, ¿no es cierto?, por fenómenos de compresión y distracción, que pasa, por ejemplo, en el sistema de correaje que tienen los aviadores. Entonces, cuando salen expulsados del avión por algún problema, entonces esa tracción y compresión sobre el tórax puede producir un aplastamiento o un aplastamiento vertebral.
o eventualmente en estados, ¿no es cierto?, de electroshock o convulsiones tetánicas, también se pueden presentar. Entonces, son poco sintomáticas y que eventualmente, ¿no es cierto?, lo único que requieren es un corsé de yeso. En cambio, la unión dorso-lumbar, dijimos, era el punto crucial en la columna, ¿no es cierto? 55% de las fracturas se localizan en este punto. Entonces, la ventaja es que el cono medular, ¿no es cierto?, termina a nivel de L1. Entonces, de ahí solamente tenemos la cola de caballo, que son las raíces radiculares. Eso da cierto grado de margen, ¿no es cierto?, para poder ocupar el espacio o el canal medular. Entonces, yo tengo un fragmento que migra dentro del canal medular, ¿no es cierto?, yo puedo tolerar casi hasta el 40% de ocupación del canal medular sin daño neurológico. Entonces, por esa característica. Entonces, es por eso que solamente dijimos que el 10 al 15% de las fracturas van a ser graves, o sea que van a tener, ¿no es cierto?, compromiso neurológico. Entonces, dijimos, la parte más importante del diagnóstico va a ser determinar, ¿no es cierto?, si existe o no déficit neurológico y más o menos a qué raíz radicular corresponde, ¿no es cierto?, el daño. Entonces, y nuevamente la radiografía lateral es importante, dijimos que el patrón de acuñamiento vertebral era el más frecuente, ¿no es cierto?, pero en esos casos de hiperflexión rotatoria, ¿no es cierto?, fácilmente un fragmento podía migrar y ocupar todo el canal medular y el paciente terminar con un traumatismo vertebromedular severo, ¿no? En esos casos de acuñamiento, como el mecanismo es por hiperflexión, el tratamiento va a ser colocarlos en hiperextensión. Entonces se los coloca, ¿no es cierto?, haciéndoles un corsé de yeso y hiperextensión. Este es el método de Boller, ¿no es cierto?, que el paciente lo cuelga literalmente entre dos mesas con una diferencia de casi 30 centímetros que permite una hiperextensión de la columna, y en esa posición confeccional es un corsé ortopédico. Luego en el corsé ortopédico, o sea, de yeso, perdón, se puede pasar a un corsé ortopédico hasta el tratamiento final de la fractura. Si hay aplastamientos importantes, déficit neurológico, invasión del canal medular, se hará instrumentación de columna, ¿no es cierto?, incluso hemicorporectomías con espaciadores, según lo que se requiera. Estos son instrumentación de columna, ¿no es cierto?, por fracturas complejas. Una fractura que mata son las fracturas de la pelvis, ¿no es cierto? Pocas, ¿no es cierto?, realmente lesiones en traumatología pueden producir muerte del paciente. Entonces, esta es una de ellas, ¿sí? La pelvis, como ven, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, una estructura anatómica que va a conformar la base del abdomen. Es un anillo, ¿no es cierto?, conformado por dos huesos importantes, el sacro, ¿no es cierto?, y los dos ilíacos. Entonces, forman un anillo completo, ¿sí?, y cuya solidez de esta estructura está dado por la gran cantidad de estructuras ligamentarias. Entonces tiene un complejo ligamentario anterior y posterior muy rico que le da una gran estabilidad a la pelvis. Entonces tenemos ligamentos lumbosacros, sacroiliacos, sacrociáticos, en la sínfisis pubiana, ¿no es cierto?, anteriores, posteriores, que le dan gran estabilidad a la pelvis, ¿sí? En segundo lugar, es hueso básicamente esponjoso, ¿no es cierto? Esta es la base hematopoyética del adulto. Acá se produce la mayor parte de los glóbulos rojos en el adulto. Entonces, si yo tengo una fractura a nivel, ¿no es cierto?, de este hueso esponjoso, es altamente sangrante, entonces, y llegan fácilmente a coleccionar hasta 3 litros en hematomas retroperitoneales que condicionan shock hipovolémicos y pueden llevar, como le dije, a la muerte del paciente. Se producen por traumas de alta energía, entonces vamos a sospecharles en accidentes de tránsito, caídas de altura, aplastamientos, ¿no es cierto? Y se estima que de 2 tienen lesiones musculoesqueléticas asociadas y más de la mitad tienen lesiones multisistémicas, o sea, son pacientes politraumatizados. 75% van a tener hemorragia, o sea, van a hacer algún grado de descompensación hemodinámica, 12% van a ser lesiones urogenitales y 8% van a tener lesiones, ¿no es cierto?, de daño neurológico con compromiso del plexo lumbosacro. Si vemos la fractura, fíjense, 55% de estas fracturas son fracturas estables, mínimamente desplazadas. Lo único que necesitan es reposo en cama dura, ¿sí? Entonces, a pesar de que es una fractura grave, ¿no es cierto?, prácticamente su tratamiento es muy simple,
¿sí? 25% tienen inestabilidad rotacional, 21% tienen adicionalmente inestabilidad vertical, que son quizás las más graves. Su mortalidad es alta, fíjense, ¿no es cierto? Si la fractura es cerrada, la mortalidad llega al 20%, pero si es una fractura expuesta, la mortalidad puede ser mayor al 50%. ¿Y por qué se mueren? Dijimos de inicio, shock hipovolémicos. Pero después, ¿no es cierto?, la falla orgánica y la sepsis, ¿no es cierto?, son los dos grandes problemas, ¿no es cierto? La área perineal, ¿no es cierto?, es un área muy contaminada. Si junto con la fractura yo comprometo el recto, ¿no es cierto?, y es una fractura expuesta, fácilmente se va a contaminar y los pacientes van a terminar en un proceso séptico que lo puede llevar a la muerte. Dentro del diagnóstico, entonces, importa mucho el mecanismo del trauma. Dijimos que son traumas de alta energía. Hay que inspeccionar la pelvis. Todas heridas, deformaciones, equimos y hematomas deben hacernos sospechar en una fractura de pelvis. Sangrados, ¿no es cierto?, anorrectales, vaginales o urogenitales, ¿no es cierto?, son tributarios de fracturas, ¿no es cierto?, de la pelvis. Tanto así que si ustedes examinan un varón que tiene sangrado en el meato urinario, ¿no es cierto?, seguro que tiene rota la uretra membranosa, ¿no es cierto?, asociada a una fractura de la pelvis. Y en ese paciente está contraindicado el sondaje vesical. Confirmamos nuestro diagnóstico con estudios radiográficos. La pelvis la tenemos que evaluar en un plano frontal y dos incidencias en entrada y salida de la pelvis que permitan ver todo el anillo pélvico. Si adicionalmente yo, al evaluar, digamos, el anillo pélvico, sospecho que tengo una fractura acetabular que va a ser articular, está la serie de Judet. Judet toma radiografías oblicuas en 45 grados para evaluar el área acetabular. Ante la duda, mejor siempre un estudio tomográfico, ¿no es cierto?, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, un mejor diagnóstico. Y dijimos que 55% de nuestras fracturas de la pelvis son fracturas estables, o sea que comprometen parcialmente el anillo pélvico. Las que generan inestabilidad rotatoria van a tener compromiso anterior y posterior. Entonces, si digamos yo sufro un impacto de la parte posterior, me golpea un vehículo de la parte posterior, yo puedo romper la sínfisis pubiana, abrirse la sínfisis pubiana, y a medida que se va abriendo la sínfisis pubiana, se rompen los ligamentos sacrociáticos y se comienza a abrir la articulación sacroiliaca. Entonces, incluso puede producir una luxación, ¿no es cierto?, del ilíaco. Si el impacto ha sido de costado, ¿no es cierto?, un golpe de costado, se cierra la sínfisis pubiana y también, ¿no es cierto?, se va a producir una luxación de las sacroiliacas. Entonces puedo tener siempre un compromiso anterior y posterior que hace la pelvis una inestabilidad rotatoria. Pero si adicionalmente, ¿no es cierto?, a todo este trauma, la pelvis se asciende por una caída de altura, por ejemplo, en un solo pie, entonces determina un ascenso de la hemipelvis, voy a tener inestabilidad vertical, que quizás son las más graves porque estas realmente sangran en forma importante, y al desplazarse, ¿no es cierto?, ascendentemente, a este nivel está parte de la arteria glútea mediana, que es la que con facilidad se puede comprometer y producir un daño, ¿no es cierto?, de tipo arterial. ¿Qué me importa en el tratamiento? De inicio, ¿no es cierto?, siempre la estabilización como un politrauma, ¿no es cierto?, manejo del estado hemodinámico de ese paciente. Entonces, para controlar el sangrado, también tengo que estabilizar la pelvis. Entonces, podemos colocar fijadores externos que determinen estabilización de la pelvis, ¿no es cierto?, o solamente el fajado pélvico. Si yo tengo, ¿no es cierto?, un paciente inestable, puedo fajarlo con una solera, incluso en su cama, ¿no es cierto?, y ya el hecho que lo faje me va a ayudar a estabilizar un poco el sangrado. En las unidades de shock trauma existen estos clamps que se llama el clamp de Gams, que son dos púas que anclan en el ilíaco, y yo tengo un marco externo para cerrar la pelvis, entonces me permite también contener el sangrado. Una vez controlado el estado hemodinámico, si mi paciente tiene una fractura expuesta, voy a tener que manejar las partes blandas, o sea, tributarios a limpiezas quirúrgicas, ¿no es cierto?, o incluso colostomías para desfuncionalizar el recto y el ano, ¿no? Y dijimos que el tratamiento de las fracturas en sí, ¿no es cierto?, más del 55% van solamente a reposo en cama dura.
¿no? En casos excepcionales, fijadores externos o, ¿no es cierto?, fijación interna. Complicaciones genitourinarias, neurológicas, hemorrágicas, fracturas expuestas y lesiones anorrectales y perineales siempre deben ser sospechadas, ¿no es cierto?, en este tipo de fracturas. El acetábulo es parte de la pelvis, entonces también puede verse comprometido, ¿no es cierto?, como fracturas acetabulares. Muchas de estas se asocian sobre todo a luxaciones de la cadera, o sea, luxaciones sobre todo posteriores rompen, ¿no es cierto?, la ceja acetabular. La emergencia es resolver la luxación. Una vez reducida la luxación podemos evaluar el estado de daño de la articulación. Como son fracturas articulares, el tratamiento va a ser, ¿no es cierto?, reducciones anatómicas y fijaciones internas. Cuando hablamos de la cadera, nos referimos básicamente al tercio proximal del fémur. Anatómicamente tenemos dos segmentos. Una parte es el cuello, que está dentro de la cápsula articular, y otra es la zona trocantérica, trocánter menor, trocánter mayor, ¿no es cierto?, donde está el asiento de musculatura muy importante, ¿no es cierto?, en relación a la cadera. Entonces, las fracturas que están dentro de la cápsula articular, o sea, que corresponden al cuello, se van a denominar fracturas intracapsulares o fracturas mediales de la cadera. En cambio, las fracturas laterales van a ser las fracturas trocantéricas, transtrocantéricas, pertrocantéricas, que significa lo mismo, o sea, que comprometen el área trocantérica de la cadera. Entonces, son dos grupos diferentes, ¿sí? Las arterias retinaculares son unas arterias que son ramas de la circunfleja y van a ascender a través del cuello para dar irrigación a la cabeza femoral. Cuando se produce una fractura a este nivel, la cabeza femoral puede quedar sin irrigación, ¿no es cierto?, y terminar en una necrosis avascular. Entonces, una de las grandes complicaciones de las fracturas intracapsulares es la necrosis avascular de la cabeza femoral. El otro problema es que si hubo el compromiso vascular, entonces, y la cabeza es suplida, ¿no es cierto?, su irrigación por la arteria del ligamento redondo, esta cabeza no se muere, pero no llega sangre al foco de fractura, y si no llega sangre al foco de la fractura, este foco no pega, entonces termina en pseudoartrosis. Entonces, se estima, ¿no es cierto?, que el 30% de los pacientes hacen pseudoartrosis y el 30% hacen necrosis avascular. Entonces yo tengo un riesgo de hasta el 60%, ¿no es cierto?, de tener complicaciones en este tipo de fracturas. Clínicamente, ¿no es cierto?, estas son fracturas, ¿no es cierto?, que se van a presentar en ancianos. Entonces, si tengo un paciente de edad avanzada que hizo una caída simple y queda postrado y te lo traen, ¿no es cierto?, a la emergencia con la pierna acortada en rotación externa, ¿no es cierto?, hay que sospechar que se trata de una fractura de la cadera, ¿sí? Entonces, todo paciente senil que viene postrado con la pierna cortada y en rotación externa, ¿no es cierto?, tiene una alta sospecha de fractura de la cadera. Si la fractura es dentro del cuello, o sea, las intracapsulares, entonces la cápsula de alguna manera va a contener la fractura. Entonces, la rotación va a ser discreta, entonces no va a llegar a 90 grados, entonces va a ser una menor rotación y menor acortamiento. Incluso la extremidad va a venir aducida, o sea, pegada al muslo. Entonces, las fracturas intracapsulares hacen menos rotación, menos acortamiento, ¿no es cierto?, y están aducidas. En cambio, si la fractura es trocantérica, no hay que la contenga, ¿no es cierto? Entonces, esas sí van a venir francamente en rotación hasta 90 grados, o sea, el pie pegado completamente a la camilla,
¿no es cierto? La extremidad va a estar francamente acortada porque hay retracción de la musculatura, ¿sí? Y incluso vienen, ¿no es cierto?, en abducción, ¿no es cierto?, porque la rotación es tan amplia que la extremidad aparenta estar abducida. Entonces, dependiendo de su localización, va a haber una variancia clínica, ¿sí? Vamos a confirmar nuestro diagnóstico a través de un estudio radiográfico que va a ser una frontal de la cadera y una axial, básicamente. Las fracturas que están a nivel del cuello del fémur, las vamos a clasificar dentro de un grupo, ¿no es cierto?, que se llama la clasificación de Gardner, que, ¿no es cierto?, indica 4 grados. El primer grado es una fractura incompleta pero impactada en valgo, o sea, la cabeza se impactó dentro de del cuello. El grado 2 es una fractura completa pero no desplazada. Grado 3, desplazamiento al 25%, y grado 4, un desplazamiento mayor al 25%. Cuanto más desplazada está la cabeza, mayor riesgo de necrosis vascular o pseudoartrosis. Entonces, este grupo 1 y 2 son fracturas no desplazadas. Entonces, si yo tengo una fractura no desplazada, entonces básicamente lo que voy a necesitar es inmovilizarla, ¿sí? Entonces, esas fracturas impactadas en valgo, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos? Las, ¿no es cierto?, inmovilizamos con implantes internos. Entonces, generalmente tornillos canulados o sistemas de tubo plata, ¿no es cierto?, que fijan esa fractura, ¿ya? En cambio, si la fractura está desplazada, dijimos que tenemos riesgos importantes de pseudoartrosis y necrosis avascular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la persona es por encima de los 65 años, vamos a los reemplazos articulares en la cadera, ¿sí? Estos reemplazos articulares pueden ser de 3 formas: prótesis parciales, bipolares o totales. Entonces, estas son prótesis parciales, que cambian solamente la cabeza femoral, ¿sí? ¿En quiénes están indicadas? Solamente van a estar indicadas en pacientes ancianos, ¿no es cierto?, que tienen poca expectativa de vida, o pacientes, ¿no es cierto?, que no son deambuladores o muy poco deambuladores. ¿Cómo es esto? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, ¿cierto?, que tiene una secuela de una hemiplegia, entonces que lo trasladan de su cama a la silla de ruedas, ¿no es cierto?, para hacerle su terapia física, y se les cae y hace una fractura de cadera, ¿no es cierto? Esa es una persona no deambuladora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesito? Colocarle una prótesis para que le sigan haciendo su rehabilitación, ¿cierto? Entonces, en esos casos vamos a usar prótesis parciales, ¿sí? Personas no deambuladoras, poco deambuladoras o con poca expectativa de vida, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, como ven, es una bola metálica, ¿no es cierto?, que va a jugar sobre un acetábulo, y el acetábulo a esta edad ya no tiene buen cartílago articular. Si la persona es muy activa, entonces va a desgastar esa cadera y me va a quedar una cadera dolorosa, ¿sí? Bueno. Si la persona es discretamente más activa, se le coloca una prótesis bipolar. La prótesis bipolar tiene, ¿no es cierto?, una cabeza pequeña dentro de una copa plástica, y esta tiene una cabeza más grande. Entonces hay 2 niveles de juego, por lo tanto menos fricción y menos desgaste. Entonces, si la persona es discretamente activa, podemos colocarle, ¿no es cierto?, una prótesis, ¿no es cierto?, bipolar. Entonces, esto está reservado para los deambuladores domiciliarios. En cambio, si tengo un paciente de 80 años que juega tenis doble todos los días, ¿no es cierto?, es un paciente activo, ¿sí? Entonces, en los pacientes activos hacemos prótesis totales. ¿Qué es la prótesis total? Cuando cambio el acetábulo, le pongo una copa plástica al acetábulo, ¿no es cierto?, y le coloco al fémur un vástago femoral, ¿sí? Entonces estoy haciendo una prótesis completa. ¿Cuál es la indicación? Personas activas. Entonces, si yo tengo un paciente con una fractura del fémur y mi fractura no está desplazada, Gardner 1, Gardner 2, ¿qué debemos hacer? Fijación interna,
tornillos o tubo placa. Si mi fractura está desplazada, ¿no es cierto?, y es por encima de los 65 años, vamos a las sustituciones protésicas, ¿sí? Si mi paciente es de baja demanda, o sea, casi no es activo, prótesis parcial. Si mi paciente es de alta demanda, ¿no es cierto?, vamos a las prótesis totales, ¿sí? Si tengo un paciente joven con una fractura desplazada, intentaré reducirla. Si fallo, me voy a la prótesis. Pero si vive su cabeza, ¿no es cierto?, tiene cabeza para rato, ¿sí? En cambio, las fracturas trocantéricas, ¿no es cierto?, no tienen problemas de necrosis avascular ni de pseudoartrosis. Estas, ¿no es cierto?, al fracturarse a este nivel, caen, ¿no es cierto?, el ángulo cérvico diaficiario, que es este ángulo entre la diáfisis y el cuello, que es más o menos de 130 grados, cae por lo menos a 90 grados. Entonces, son fracturas que consolidan en posición viciosa. Entonces, el problema de las fracturas trocantéricas es la consolidación viciosa. Entonces, quedan, ¿no es cierto?, en varo y en rotación externa. Entonces, igual, según sea el trazo fracturario, ¿qué tengo que hacer? Reducirlas y fijarlas. ¿Cómo las reducimos? Eventualmente con ayuda de una mesa ortopédica. Entonces, la mesa ortopédica nos ayuda a hacer las maniobras de tracción y reducción de la fractura, ¿no es cierto?, controladas con un intensificador de imágenes. Entonces, cuando yo tengo la fractura reducida, la fijo internamente con un implante. Pueden ser tubos placas, ¿no es cierto?, simples, ¿no es cierto?, más complejos, como ustedes quieran, o clavos intramedulares con tornillos cefálicos. Entonces, ambos cumplen el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es reducir, ¿no es cierto?, e inmovilizar la fractura, ¿sí? Entonces, las fracturas trocantéricas hay que reducirlas e inmovilizarlas, ¿ya? Estas fracturas se pueden reducir incruentamente con la mesa ortopédica y podemos fijarla internamente con un clavo tubo placa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer reducciones incruentas y fijaciones internas. La diáfisis femoral, ¿no es cierto?, para que se fracture, ¿no es cierto?, son traumas de alta energía, ¿no es cierto? Es de hecho el hueso más largo de la economía, ¿sí? Entonces, al ser el hueso más largo de la economía, su tiempo de consolidación es más largo. Una fractura femoral consolida alrededor de no menos de 9 meses a 1 año. Entonces, tiene buena irrigación, grandes, ¿no es cierto?, compartimentos musculares y responde, como dije, ¿no es cierto?, a traumas de alta energía, traumas violentos. 20% de estas fracturas a nivel femoral van a ser expuestas y 2% generalmente tienen daño vascular. Entonces, las inserciones musculares a este nivel, ¿no es cierto?, condicionan sobre todo riesgos de desplazamientos. Entonces, si yo tengo una fractura, por ejemplo, a nivel, ¿no es cierto?, subtrocantérico, los pelvitrocantéricos y el psoas, ¿no es cierto?, y el iliopsoas van a generar un desplazamiento del segmento proximal. Los aductores van a traccionar, ¿no es cierto?, las áreas diaficiarias, pero el mayor riesgo suscita en el extremo distal. En el extremo distal, los gemelos se van a insertar en los cóndilos femorales. Entonces, al insertarse en los cóndilos femorales, cuando se produce una fractura a este nivel, ¿no?, entonces el gemelo va a traccionar este fragmento hacia atrás, y hacia atrás tenemos la arteria, ¿no es cierto?, poplitea y el nervio ciático. Entonces, con facilidad puedo tener un daño neurovascular por desplazamiento del fragmento, por tracción, ¿no es cierto?, de los gemelos. Entonces, esas fracturas del tercio distal del fémur o supracondilias, siempre hay que hacer una buena evaluación vascular. Clínicamente, como en cualquier otro segmento, vamos a tener dolor, deformidad, asimetría, ¿no es cierto? El muslo va a estar muy aumentado, volumen, en franca rotación externa, muy acortado, ¿no es cierto? Es muy sensible, ¿no es cierto?, y fácil de diagnosticar. Nuevamente, la parte más importante del estudio va a ser la evaluación vascular y neurológica. Las fracturas del fémur
¿no es cierto?, es otro segmento que puede, ¿no es cierto?, descompensar hemodinámicamente al paciente, ¿sí? Una fractura femoral puede coleccionar hasta 2 litros de sangrado y también condicionar shock hipovolémicos. Entonces, es otra fractura que puede matar por shock hipovolémico. Entonces, hay que tener, ¿no es cierto?, en cuenta. El tratamiento definitivo depende fundamentalmente de la edad, ¿no es cierto? Si yo tengo fracturas, ¿no es cierto?, femorales en niños menores de 2 años, entonces se hacen tracciones cutáneas, ¿no es cierto? Se hace una tracción cutánea y se hace, ¿no es cierto?, con un sistema especial de tracción hacia el techo, que se llama tracción al cenit. El techo se llama cenit. Entonces, son tracciones, ¿no es cierto?, al cenit, en una cama especial que es la cama de Bell. Si son niños, ¿no es cierto?, mayores entre 2 a 6 años, ya se hacen tracciones con la cadera en flexión de 90 grados y la rodilla en 90 grados, también tracciones cutáneas. Entre los 6 a 11 años se hacen tracciones esqueléticas. ¿Qué es una tracción esquelética? Cuando transfixiamos un clavo a través del plano óseo para, ¿no es cierto?, colocar sistemas de estribos y colocar pesas para traccionar. Entonces, con estos sistemas, ¿no es cierto?, ustedes han visto en los servicios de ortopedia unas camas especiales, ¿no es cierto?, que tienen una serie de poleas, ¿no es cierto?, para hacer tracción y ven a los pacientes colgados como reses, ¿no es cierto?, están haciendo la tracción a ese nivel. Entonces, con esos sistemas nos permiten, ¿no es cierto?, alinear las fracturas. Entonces, como esta es una fractura diaficiaria, yo puedo alinearla. Entonces, ¿qué tiempo? 3 semanas. Se formó un tejido fibroso y lo llevo y le coloco un yeso pelvipedio. En cambio, por encima de los 12 años, todas las fracturas femorales son de tratamiento quirúrgico. Entonces, no vamos a hacer tratamientos ortopédicos, ¿no es cierto?, en mayores de 12 años. ¿Por qué? Porque es el hueso que tiene mayor tiempo de consolidación. Entonces, si yo a un paciente, ¿no es cierto?, que sé que su fractura va a pegar en 1 año, le pongo un yeso pelvipedio, cuando le saque el yeso, no va a mover la cadera, la rodilla ni el tobillo, ¿cierto? Entonces, no hay tratamientos ortopédicos en fracturas femorales. Por encima de los 12 años, todas van a ir a tratamientos quirúrgicos. Y el implante de elección, ¿no es cierto?, son los clavos intramedulares bloqueados. O sea, reducimos cruenta o incruentamente y colocamos un clavo intramedular. Y ahí vienen las placas con tornillos, ¿no es cierto?, o los fijadores externos si son fracturas expuestas. Las complicaciones son exactamente igual que cualquier otra. Dijimos que en esas fracturas del extremo distal del fémur, que había que tener cuidado, ¿no es cierto?, sobre todo, ¿no es cierto?, la tracción de los gemelos en el segmento distal, porque pivoteaban este fragmento distal y podía producir una lesión vascular importante. Entonces, en esos casos siempre hay que, ¿no es cierto?, sospechar de lesiones, ¿no es cierto?, vasculares. Entonces, estos son algunos ejemplos de fracturas distales, ¿no es cierto? Una fractura del fémur, por ejemplo, espiroidea, casi oblicua, ¿no es cierto?, del fémur distal, ¿no es cierto?, en un paciente de 50 años, entonces se hace, ¿no es cierto?, una reducción casi anatómica y una fijación interna con un implante y va, ¿no es cierto?, evidentemente bien. Si yo tengo una fractura articular, ¿no es cierto?, supraintercondilia con gran conminución, fíjense, se arma la zona articular, o sea, se hace reducción anatómica del área articular y el resto, ¿no es cierto?, se alinea. Fíjense que no se ha tocado todos estos fragmentos, ¿no es cierto?, fíjense a los 12 meses como, ¿no es cierto?, hay un gran, ¿no es cierto?, callo óseo que repara la fractura, ¿no es cierto?, conminutiva que no se tocó y el objetivo era reducir anatómicamente el área articular. Las fracturas que se presentan a nivel de la rótula, ¿no es cierto?, se denominan también fracturas de la patela. La patela, ¿no es cierto?, es parte del aparato extensor de la pierna, o sea, sirve, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, extender la pierna y está conformada por el tendón del cuádriceps, la rótula, el tendón rotuliano y la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Sí? Cualquier lesión a ese nivel, entonces nos va a producir, ¿no es cierto?, una disfunción de la elevación de la pierna. Entonces, estas fracturas de la rótula generalmente se producen por traumas directos, caídas con la rodilla en flexión.
entonces donde impactamos, ¿no es cierto?, sobre la rótula. Por lo tanto, ¿no es cierto?, dentro del examen clínico lo más importante va a ser evaluar en las condiciones de la piel, porque muchas de estas fracturas van a ser expuestas por el impacto, ¿no es cierto?, o el daño, o van a tener escoriaciones o daños de las partes blandas. Al fracturarse la rótula, el tendón del cuádriceps es traccionado por este músculo. Entonces, al ser traccionado, entonces separa la fractura, la diastasa. Entonces, clínicamente es muy fácil de evaluar, ¿no es cierto?, un defecto palpable importante. Se forma la rodilla como un domo de cabello, ¿no es cierto?, porque el fragmento proximal es traccionado hacia proximal. Va a haber una hemartrosis importante y obviamente el paciente no va a poder extender la pierna. ¿Sí? Los patrones fracturales pueden ser variables, ¿no es cierto?, pueden ser fracturas desplazadas, no desplazadas. Entonces, si mi fractura no está desplazada, ¿no es cierto?, entonces la puedo manejar en forma ortopédica, le colocaré una calza y eso y va bien. Pero si mi fractura está desplazada, como en este caso, ¿no es cierto?, entonces vamos a requerir siempre de procedimientos quirúrgicos. Entonces, las fracturas desplazadas vamos a tener que necesariamente, ¿no es cierto?, reducirlas cruentamente porque no podemos vencer la tracción que hace el cuádriceps. Entonces, para poderla acomodar. Entonces, una vez que la logremos acomodar, podemos tener varias opciones de tratamiento. Uno son los cerclajes, ¿cierto? Puedo hacer cerclajes con alambre, con tornillos con cerclajes, etc. Pero si tengo problemas, o sea, hay gran conminución, puedo resecar parcialmente la rótula. Las resecciones parciales de la rótula se denominan patelectomías, ¿no es cierto? Y excepcionalmente, ¿no es cierto?, puede hacer patelectomías totales, ¿no es cierto?, cuando hay un daño, ¿no es cierto?, mayor. Y las fracturas que comprometen el tercio proximal de la tibia se denominan fracturas del platillo tibial, ¿no es cierto? Se presenta 1% de las fracturas en general, pero característicamente la parte del platillo tibial más afectada es el compartimento externo. Se calcula que el 70% de estas fracturas van a tener compromiso del platillo tibial externo. Entonces, estas se van a producir básicamente por mecanismos de tipo indirecto, ¿ya? Se denominan traumas en valgo. Entonces, si yo estoy cruzando una vía, ¿no es cierto?, y cambio bruscamente el semáforo y sale disparado un vehículo y me golpea en la pierna de costado, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un mecanismo, ¿no es cierto?, de angulación del muslo sobre la rodilla. Entonces, se llama un trauma en valgo porque la pierna se va hacia afuera. Entonces, eso hace que el cóndilo femoral impacte sobre el platillo tibial y lo hunda, ¿no es cierto? Entonces, ¿sobre qué platillo? El platillo externo. Entonces, producimos una fractura sobre el platillo tibial externo. Al producirse este mecanismo, se tracciona el ligamento interno de la rodilla. Entonces, yo puedo tener ruptura del ligamento medial hasta en el 20% de los casos. O incluso compromiso del cruzado anterior, o sea, voy a tener lesiones ligamentarias asociadas a esta fractura. Pero también, ¿no es cierto?, al impactar el cóndilo puede triturar al menisco. Entonces, 20% de mis casos van a tener lesiones, ¿no es cierto?, meniscales. En la parte posterior del platillo tibial se inserta el músculo sóleo a través de un anillo, donde, ¿no es cierto?, discurre la arteria poplitea y se transforma en el tronco tibio peroneo. Una fractura a este nivel que tenga desplazamiento posterior comprime este anillo vascular y el paciente puede tener daño vascular, ¿no es cierto?, o hacer un síndrome compartimental, que es otro de los grandes problemas de los platillos tibiales. Entonces, son pacientes que con facilidad pueden tener lesiones vasculares, síndromes compartimentales, inestabilidades de rodilla, lesiones meniscales, ¿no es cierto?, como componentes de asociación, ¿no es cierto?, a este tipo de fracturas. Radiológicamente se hace una serie de trauma en rodilla que incluye una radiografía frontal, lateral, un intercondilio del túnel intercondilio y radiografías oblicuas. Cuando ustedes ven una radiografía frontal, tienen dos niveles de imagen articular, porque la carilla articular tiene una inclinación de adelante hacia atrás,
¿no es cierto?, en más o menos 15 grados. Entonces fíjense cómo se forma doble margen articular, que no hay que confundir con un trazo fracturario. Ante la duda, como son fracturas articulares, estudios, ¿no es cierto?, tomográficos, ¿sí? Incluso podemos hacer procedimientos artroscópicos que permitan visualizar la articulación para descartar lesiones meniscales, ligamentarias y nos permitan ayudar a reducir las fracturas. Estas fracturas las clasificamos, como todas las fracturas articulares, en fracturas simples o comminutas, y vemos si están o no desplazadas, porque nuestro precepto es el mismo. Si tengo una fractura articular desplazada, mi objetivo va a ser lograr una reducción anatómica, de ser posible. Entonces, fíjense, una fractura del platillo tibial poco desplazada, ¿no es cierto?, fácilmente de poderla reducir en forma anatómica y fijarla internamente. Entonces, son fracturas fáciles de solucionar, ¿no? Para ver. Si la fractura es más compleja, entonces ya necesitaría hacer artrotomías y mayor cantidad de ferretería, ¿no es cierto?, para armar la fractura, ¿sí? Si tengo una fractura con compromiso diaficiario, ¿cuál es la conducta? Reducción anatómica de la zona articular y alineamiento de la zona diaficiaria, ¿sí? Entonces, el mismo precepto.